No me gustan los Deus Ex Machina. Y no creo que sea el único que piense así. El 99% de las veces que se usa es porque el escritor o no sabía cómo continuar una historia o simplemente le dio pereza seguirla con lógica. Los Deus Ex Machina son casi siempre una muestra de fragilidad e insostenibilidad en una historia. Digo el 99% de las veces porque esta película me ha demostrado ser ese 1% restante, esa excepción. Bienvenidos a... Peli-Time. Y hoy hablaremos de Tokyo Godfathers. Del grandioso director Satoshi Kon. Mini resumen ultra rapidísimo. Navidad. Qué bonita es la Navidad. Sobre todo cuando un trío de personas pobres, conformado por un tipo gruñón, un trans y una tipa peleonera, se encuentra, por casualidad, a un bebé abandonado entre un montón de basura en Japón. Y la peli trata de la aventura de estos tres personajes al decidir devolver dicho bebé a la madre que lo abandonó. No sé ni dónde comenzar con esta peli. Empecemos con la historia, puesto que es a lo que me refería con la introducción. Esta es la tercera obra de Satoshi Kon que veo, y he de admitir que, aunque es la que menos se parece a las otras que vi, aún así es capaz de mostrar hasta qué punto Kon era un director único en el mundo. Tokyo Godfathers es una historia navideña, normal y corriente en apariencia, pero que gracias a los pequeños detalles se diferencia de cualquier otra. Bueno, que me pierda. Hablemos de la historia de una vez por todas. Como dije antes, esta es una película repleta de Deus Ex Machina. Es como si cada situación de la historia sucediera solo por pura coincidencia y sin ninguna razón aparente. Esto normalmente sería terrible en lo que contar historias respecta, pero en Tokyo Godfathers esto se ridiculiza hasta tal punto que se convierte en algo ingenioso y pocas veces visto, si es que alguna. El absurdo número de coincidencias nos permite entender que estas tienen una función bastante más importante que solo hacer avanzar la historia. Las coincidencias están ahí para transmitirnos la visión, el mensaje de Kon en esta peli. Además, estas coincidencias no están siempre para ayudar a los protagonistas, que es como se suelen usar más seguido estas herramientas. Las coincidencias a veces dañan a los personajes y a veces ni siquiera tienen sentido. Solo están ahí, en serio. Todo es una coincidencia. Lo bueno, lo malo y lo que no es ni bueno ni malo, pero que está ahí. En mi opinión, esto le da vida y movimiento al universo de Tokyo Godfathers. Cada individuo está pasando por sus propios problemas. Vive su propia vida, y las coincidencias hacen que estos problemas choquen entre sí. Hay más historias por contar en Tokyo Godfathers, y cada historia es digna de ser contada. Nosotros, en este caso, solo nos centramos en las de estos tres mosqueteros, por pura casualidad. Tokyo Godfathers como historia es como subirse a una montaña rusa. Es una historia emocionante y llena de sentimiento. Y puede que esa sea una de las razones por las que se usan tantas coincidencias. Y quizá por eso se desmarcó para mí de las otras pelis que he visto de este director, ya que tienden a ser más reflexivas que otra cosa. Pareciera que todas estas coincidencias nos dicen que dejemos de pensar en la historia y nos centremos, por lo tanto, en los personajes. Usualmente hay un gran dilema a la hora de escribir historias. ¿Qué es más importante? ¿Contar una buena historia o tener buenos personajes para conducirla? Si solo fuera por esta película, la respuesta es clara. Lo único que se necesita para contar una buena historia son buenos personajes, y ya está. Tokyo Godfathers es una película sobre sus personajes. Cada uno de ellos tiene una razón de estar en donde se encuentran, en su estado de pobreza me refiero. A cada uno le cuesta aceptar y responsabilizarse por sus acciones pasadas. Y justamente por eso, la parte de devolver al bebé, que debería ser la historia principal, se convierte en un simple medio por el cual se desarrollará la verdadera historia, aquella sobre cómo cada uno de estos personajes reforma su vida.
También quería reservar un pequeño momento para hablar de la animación. Es cierto que no es nada fuera de lo común. Es bastante buena, pero hasta ahí. Pero por favor, paremos un momento para apreciar la manera en la que se detalla y exagera cada pequeña expresión de los personajes. Es un detalle pequeño, pero que ayuda de manera excelente a caracterizar sus personajes, lo cual estará también apoyado por los diseños de estos mismos, que se alejan bastante de los de cualquier anime convencional y les brinda este aspecto único y realista. Tokyo Godfathers es un anime sobre la Navidad, pero sobre la verdadera Navidad. No es misterio que en Japón, una gran mayoría de personas no se considera religiosa. Esto puede parecer raro, puesto que la Navidad es celebrada con gran emoción en dicho país. Esto es algo que Kon critica en esta película. En Japón, pero que también aplica a los demás países. Hemos olvidado lo que significa Navidad. Esta celebración se ha convertido en otro muro de publicidad gigante, en un negocio. Tokyo Godfathers es regresar a cuando la Navidad significaba familia. Cualquier tipo de familia, no solo la visión clásica de esta palabra. Es de regresar a cuando Navidad significaba creer en el hombre, creer en las personas. Es una película bastante optimista, he de decir, pero la disfruté enormemente, a pesar de que no es el tono que más me suele gustar en una película. Y obviamente el elemento religioso no puede ser dejado de lado. El director lo pone bastante claro para el espectador. Se trata de tener nuevamente fe en el significado de esta celebración, y fe en el ser humano, de nuevo. Esta confianza en las personas que muestra Kon se evidencia bastante justamente por elegir personajes pobres, personajes que viven en los lugares más peligrosos y menos sanos. Se suele intuir que son irresponsables y vagos, se ven sucios y apestan. Y aún así, son los héroes de esta historia. Voy a aprovechar para poner esta escena del principio de la película, que es magnífica, y nos avisa desde un comienzo que estos personajes son los elegidos. A few moments later. こいつはないわね。世界子ども文学全集全20 Esta película es en serio problemática para mí. Odio los Deus Ex Machina. Odio las casualidades sin sentido en las películas. Y no es que odie, pero las películas ridículamente optimistas no son mis favoritas tampoco. Odio el hecho de que, a pesar de odiar todo eso, Satoshi Kon haya creado una película que contiene todos esos elementos y que me encanta. Odio el hecho de que, a pesar de odiar todo eso, ame Tokyo Godfathers. Gracias por ver este video.